a esta sala con la compañía de la protagonista de esta historia que es Lacey Flores. Ella es diseñadora gráfica y también tiene una maestría de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Entonces, es un honor acompañarla en su lanzamiento del ornamento indígena colombiano del libro. Esto está en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024, donde hizo su lanzamiento. Y como ha tenido tanta acogida el libro, ¿sí o no? Nuestra autora, entonces está haciendo una especie de relanzamiento, digamos, en esta librería que también ha sido su casa y que le ha brindado la oportunidad de que todos conozcamos esta obra, que además trasciende lo gráfico, porque además de aportarle una, algo a la historia gráfica de Colombia, también nos interpela a nosotros, que normalmente vemos estos ornamentos en día a día, pero no reconocemos que hace parte de nuestra historia de Colombia. Entonces, bienvenidos. Gracias, Lacey, por la invitación que nos haces para acompañarte en este lanzamiento. Y este lanzamiento se va a hacer a través de unas preguntas que Lacey nos va a estar. Pero entonces, quisiéramos escucharte, la bienvenida para... Claro, buenas noches. Les agradezco mucho la asistencia. Espero que les parezca interesante la presentación de esta obra gráfica. Es un libro gráfico especialmente que pues tiene un interés actual pues bastante grande precisamente por el auge de las culturas indígenas o del conocimiento de las culturas indígenas acá en nuestro país en este momento, que están tan perdidas como tan desconocidas. Sí, este libro nos invita a un viaje que no solamente es estético, sino también histórico y profundamente humano, porque las gráficas nos interpelan, como lo decía hace un momento, y Lacey, de manera audaz, ya nos va a contar acerca de eso, las recoge, las pone en diálogo, porque nos señala las diferentes culturas que las usan en Colombia y por eso mismo es que le da esa importancia y esa necesidad hoy en el presente oiga, necesitamos hablar con estas culturas a través de estas gráficas. Entonces, esta pregunta nos plantea también algo urgente y es en qué sentido o en qué medida logra trascender esta iconografía o este ornamento, puede interpelar estas culturas sin abandonar el contexto propiamente indígena, es decir, que no se sale de su contexto, ¿no? Entonces comenzamos con las preguntas. Entonces, la primera pregunta, Lacey, es ¿cuál es el contenido y tema principal del libro y de dónde surgió la idea de hacerlo? Claro, en primer lugar, este libro es una compilación de dibujos de culturas indígenas actuales de Colombia, de todas las regiones del país, ¿no? Por cada región geográfica hay dos o tres culturas representativas en cuanto a su expresión gráfica, porque pues en Colombia pues hay muchísimas culturas, muchísimas etnias, pero pues gráficamente todas no son igual de expresivas, aunque tengan también pues un trasfondo cosmogónico y todo, no, de pronto gráficamente no tienen la misma expresión, entonces es una selección de culturas especialmente que se destacan por su ornamentación. Entonces, la idea surgió desde de hace bastante tiempo en cuanto a, aquí vemos ornamentos, aquí vemos pectorales, ¿no? Bastante trabajo precolombino de oro, ¿no? Que pues desafortunadamente con la conquista se perdió, ¿no? De pronto si uno visita el Museo del Oro, pues lo que ve son los pequeños restos de todo de toda la riqueza que había en nuestro país y que sin embargo pues se rescató a través
un trabajo gráfico también en los años 60 de un diseñador gráfico, Antonio Gras, que reunió también muchísimos ornamentos de indígenas de todo el país y creó un libro, creó este libro. Aquí hay algunas muestras de los dibujos de él, eh, digitales, ya en esa época digitalizadas, ¿no? Este es el libro Los Rostros del Pasado, que tiene una compilación, pero no solamente gráfica, sino también una información muy completa de las culturas precolombinas. Entonces, a mí siempre me ha apasionado ese tema. En la parte de diseño gráfico, lo que más me gustaba era la parte de editorial, era lo que siempre había querido hacer. Entonces, este trabajo de él me pareció bastante interesante también por haber ganado un premio en Alemania por este libro, ¿no? Entonces me pareció algo que de pronto que noté que en otros países le dan incluso mucho más interés a esas raíces étnicas, a la naturaleza, a todo el origen de nosotros más que nosotros mismos, ¿no? De pronto, entonces, inicialmente la idea mía era continuar el trabajo de él, es decir, seguir así, dibujando más ornamentos precolombinos. Este libro fue mi tesis de grado de diseño gráfico hace 20 años ya y la dirigió un profesor un ilustrador bastante conocido acá en Colombia, Edgar Rodríguez, que publicó hasta 50 libros. Él desafortunadamente falleció en la pandemia, él fue mi director de grado. Em, pero el aporte definitivo que él le dio a mi trabajo fue la idea de hacer esa producción editorial con culturas actuales de Colombia, o sea, no precolombinas, sino actuales, que para mí en esa época era igual que para la mayoría, muy desconocido qué tanto bagaje había de esas culturas, pero el trabajo fue bastante interesante. Entonces, ahí fue cuando inició todo este proyecto de estudio de las culturas. ¿Y qué diferencia hay entre la idea original de tu trabajo profesional con el libro que vemos aquí? Exacto, entonces la diferencia es que en esa época, en primer lugar, bueno, las culturas indígenas era bastante extenso el estudio. Cuando yo comencé a averiguar, había más de 200 lenguas indígenas en Colombia, ahorita ya quedan más o menos 70, porque se han ido acabando a diario, se acaban dialectos indígenas desafortunadamente. En esa época la idea era crear un libro como la muestra que está allá adelante, que era lo que llamaban un table book. Ya casi eso no se usa. Claro, gracias, muchas gracias, Miguel. En este momento, ese tipo de libros ya no se usan tanto, son los que estaban en la sala de espera del médico, libros gráficos totalmente del estilo de, por ejemplo, de la editorial Villegas Editores, que son libros fotográficos, y de pronto más de adorno que cualquier otra cosa. Podría haber sido inspiración para el diseño en todas sus formas. Sin embargo, claro, en este momento ya somos conscientes de que el diseño de los indígenas actuales es propiedad de ellos y que aunque se divulgue una obra como esta, no se deben usar esos mismos motivos para objetos cotidianos o reproducirlos exactamente porque les pertenecen a ellos, ¿no? Y tampoco se pueden pedir derechos o que le den a uno permiso porque le pertenecen a toda la cultura, o sea, nadie le puede dar a uno permiso. Simplemente en este momento esos dibujos pueden ser únicamente una documentación y un conocimiento de esa parte tan grande de Colombia que son las culturas indígenas que
hasta en muchos ámbitos están totalmente ignorados, ¿no? Como si no fueran colombianos igual que nosotros, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ¿Qué esa pasos argumentación. tuvo la realización Ah, del bueno, libro, sí, del entonces proyecto como tal? exacto. Entonces, en primer lugar, el proyecto fue una compilación de, en primer lugar, seleccionar esas culturas gráficamente más expresivas. Eh, y ya para comenzar el trabajo, en primer lugar, recopilar material gráfico, por supuesto, de una forma totalmente recursiva, es decir, un poco trabajo de campo, pero también búsqueda en la biblioteca, en la Luis Ángel Arango especialmente, por ejemplo, pero en todas las que hubiera representaciones indígenas acá también, ferias, ferias artesanales, todo lo que estoy, incluso por la calle, si alguien tenía una artesanía también. Entonces, ese fue el primer paso. Después, acá hay, por ejemplo, imágenes de artesanías de todo el país. Esto es más de los llanos, esto es más del Amazonas, la costa, de los Guayú, del Amazonas, del Chocó, de la región andina. El siguiente paso fue extraer de esas fotografías el ornamento, la unidad del módulo, el módulo gráfico y plasmarlo, aislarlo. De pronto, si el material de la artesanía lo deformaba un poco, extraer de alguna forma Logo. su geometría, exacto. Y sin embargo, hacer dibujos orgánicos. Eso quiere decir precisamente por tratarse de culturas actuales que les pertenece algo, tengo permiso, por decirlo así, de hacer un dibujo a mano, que todo fue hecho a mano, todo es ilustración análoga. ¿Por qué no es abstracción digital? Porque es una apropiación, se vuelve una apropiación de ese ornamento, estaría ya interpretándolo a mi manera, a mi modo de ver. Entonces, debe ser precisamente por la parte del respeto de su cultura, debe ser a mano alzada. Entonces, sí, traté de abstraerlo lo mejor posible y luego ya clasificarlo y crear el libro por región, cada capítulo de una región de Colombia. Y ahí ya es donde se puede observar que hay una identidad totalmente marcada de cada región Cultura. o de cada cultura, de ver, o sea, algo en primer lugar totalmente original y único, y que llama mucho la atención. Por ejemplo, aquí esto es del Chocó, estas vasijas tienen un origen del sur de África, de Sudáfrica, y las figuras son antropomorfas, totalmente variadas. Hay innumerable cantidad de figuras que no se repiten. Y el tejido de la mochila también es en una palma de huerregué que se llama, que es también bastante interesante. Aquí, por ejemplo, en el Amazonas, los indígenas Macuna hacen estas máscaras, las colocan así encima de la cabeza, son de balso y son cada año para la fiesta del chontaduro, de la cosecha del chontaduro, que es una fiesta que dura como 15 días y que es de todo el Amazonas, es bastante, hay varias culturas, varias etnias que hacen este tipo de máscaras o de otro estilo también, pero para la misma fiesta. Cada máscara representa eh, animales, se reúnen en la maloca hacen una suerte de representación de la naturaleza. Es bastante bonito, interesante.
Esto es más de los llanos. Los sicuani hacen estos bancos que les llaman taumaturgo. Taumaturgo quiere decir que es para rituales. Y este tallado que le hacen, pues es de unas formas geométricas pues bastante complejas e interesantes. Esto es más de los guambianos, esto sí ya creo que más los habrán visto acá. Esto se llama un chumbe, que es así como un cinturoncito, puede ser también para cargar a los niños. Atrás en el libro hay una foto con el niño así cargado, con el bebé. Y estos adornos de los chumbes también son preciosos, totalmente distintos. Exacto. Entonces, es finalmente la diagramación, ¿no? Ok. Finalmente ya fue la ¿Cuál es la diagramación. finalidad del libro y a qué público podría interesarle el libro? La finalidad es pues verdaderamente dar una mirada a esa otra parte de Colombia que es tan desconocida, ¿no? Dar una mirada a toda esa riqueza tan grande que tenemos, que compartimos, ¿no? Que compartimos. Y la idea también es, de todas maneras, que sea inspiración para los diseños, es decir, que no se pueda usar el mismo ornamento, que no se pueda pues copiar exacto. No quiere decir que no sea algo que nos inspire o que nos dé ideas para, para hacer cosas también muy propias, que no tengan que ver siempre con influencia de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de todos lados, sino algo muy propio que nos guste a nosotros mismos como país. Precisamente hoy vivimos ese auge de discurso sobre la identidad y patrimonio. ¿En qué aportaría este libro en ese debate contemporáneo? Ahí sería precisamente en la documentación. En la documentación, porque precisamente eso lo dice, como decías, lo dice en la introducción, que digamos el proceso de desarrollo gráfico en todo sentido, pero en mi caso en la parte gráfica, que este libro pues se centra sobre todo en eso. El proceso de desarrollo gráfico de nuestro país, pues, al igual que en otros, pero pues hablo de nuestro país, quedó muy, muy truncado precisamente con la conquista, ¿no? De ahí en adelante, ¡pum! Lo que teníamos ahí se desapareció y empezamos a adoptar lo que nos impusieron y lo nuestro se perdió. Entonces, dar una mirada a esto da la posibilidad de retomar de alguna forma lo que éramos nosotros, de retomar, de hallar un camino propio, o por lo menos de tener algo propio, algo que no sea únicamente impuesto por el extranjero, sino que haya como un cierto renacimiento, ¿por qué no?, de las Claro, y en ese visuales. sentido, ¿qué diferencias hay entre la producción artesanal indígena y, digamos, la reinterpretación que hace un diseñador sobre esas imágenes? ¿Se puede hablar de apropiación o de un diálogo? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente diálogo debería ser. Claro que sí, debe haber casos de apropiación. De hecho, en otra conferencia me comentaban del sombrero vuelteado de cartón que ya están produciendo en China. El sombrero volteado está aquí porque es de origen precolombino colombiano. Y todavía la técnica de tejido, es decir, los precolombinos usaban sombrero volteado cultivando y para sus trabajos al aire libre en la costa. Entonces, que el tejido, la técnica de teñido, todo sea la misma de los precolombinos, pues definitivamente es algo nuestro que no debería. Entonces, claro, hay casos en los que ya de alguna forma pues empieza a salir de las manos, pero en realidad debería haber, como digo, una cierta, más bien, Diálogo. Diálogo. exacto, sí, una inspiración, digamos, a través partiendo de esa. Ahora, Leisis, en un mundo digitalizado, ¿cómo creerías que se podría preservar toda esta producción artesanal indígena?
¿Cómo lo ves? Claro, ya todos estamos muy volcados a la parte digital, la gran mayoría. Claro que está entre las opciones digitalizar el libro para promulgarlo, pero la idea es mantenernos en la realidad, digamos, hacer una visita, conocer, porque acá conocen en el papel o conocen, si se digitaliza se va a conocer en el computador, pero ¿por qué no ir a la región y conocer a los indígenas o vivir un tiempo ahí para ver cómo es? O si hay algo acá, una feria artesanal o una presentación de ellos, ¿por qué no acercarse más y ver quiénes son, cómo son, qué hacen, qué tenemos en común, ¿no? Diría yo. Si tuvieras que escoger una enseñanza de estas culturas indígenas para el diseño contemporáneo, ¿qué escogerías? Yo diría que a mí me parece admirable el hecho de que se hayan preservado durante tanto tiempo. Tú decías resistencia, ¿no? Pues en este caso no es que estén haciendo resistencia contra el gobierno, contra Occidente, no, simplemente se han mantenido ahí. Y eso a mí me parece admirable que durante tanto tiempo se hayan quedado intactos. No, 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 todavía no se hayan dejado influenciar tanto una que otro diseño, sí, ven eso, entonces lo ponen ahí, claro, algo de Occidente, algo de nosotros, pero todavía no tanto como para desaparecer o como para abandonar sus raíces y decir, no, yo ya no soy todo eso de mi familia, yo soy mejor esto. Pasará, pero todavía existen igual y se mantienen con todo, con toda esa parte también de significado, por supuesto, religioso, cosmogónico, porque todos los ornamentos tienen un significado y un uso para ellos, todos, Precisamente todos. ahí va la siguiente pregunta y es, ¿podemos considerar estas artesanías, producción, como una escritura visual de los pueblos originarios? Claro, claro, ese es un legado visual de todas de sus tradiciones. Claro que sí. Todos los dibujos que están en el libro tienen un significado para ellos en cuanto a sus rituales, ya sea religiosos, sociales o simplemente la convivencia con la naturaleza. Simplemente la convivencia con la naturaleza la plasman ahí. El papel de cada uno en la naturaleza está plasmado en esas figuras. Tienen un significado de animales que ellos interpretan de una forma definida, ¿no? ¿De qué manera el libro interpela al lector no indígena para, pues, digamos, ponerlo en, no sé si encrucijado, más bien en el papel de que también tiene una responsabilidad en conservar o preservar este tipo de producción? El solo hecho de difundirlo me parece que, que lleva de alguna forma a conocer en primer lugar y a tener también una cierta conciencia de que es algo que se debe respetar y que se debe preservar, ¿no? Con la difusión me parece, ¿no? ¿Qué papel tiene tu obra, tu libro, en ese diálogo entre saberes? Es una comunicación, sí, es una comunicación, es un documento porque prácticamente no hay ningún libro de ese estilo. Ningún libro se ha ocupado por las culturas actuales de Colombia en cuanto a la gráfica. Em, Ni antes ni ahora. Em, por ese lado visual, ese tema sí se ha abandonado muchísimo. Entonces, sí, claro que sí constituye un documento importante y un diálogo entre ellos y nosotros, o sea, entre todos, conocernos más.
Y no solo, claro, ahí la parte social, el libro también aborda la parte social, hace una pequeña descripción de cada cultura, de su estilo de vida, por ejemplo, del uso de las artesanías. También el significado no tanto, porque es algo demasiado extenso, por eso sí se han ocupado otros libros, empresas incluso, pero, pero sí, es sobre todo la parte documentativa la que crea ese diálogo. Ya existen obras relacionadas con este tema. ¿Qué aporte o qué diferencia da tu libro? Sí, precisamente a esta parte gráfica, porque hace poco, o sea, solamente hace poco se ha empezado a enfocar en la parte de los significados. Las artesanías seguramente de varias culturas las han visto, porque de las artesanías sí se están vendiendo bastante, los mismos indígenas las venden. Pero digamos una recopilación así gráfica es precisamente el otro libro que se parece es el de Antonio Gras, pero es de precolombinos, entonces este pues es bastante innovativo en ese sentido, que abre los ojos a un tema totalmente que no está investigado. Muy bien. Ahora bien, alguna pregunta a la autora del libro? Mira, allá atrás. ¿Sí? Tu nombre y la pregunta, por favor. Helmut, Helmut. te quería hacer una pregunta con lo que dices con eso de la apropiación, digamos, de la gráfica que decías como que no propiamente tenemos el permiso de usar determinados diseños, pero me hace pensar, digamos, en la oportunidad de viajar a otros países de Latinoamérica, México, Perú, Bolivia, donde culturalmente, socialmente, la población en general se apropia de, de, su, de sus países, si son directamente indígenas o vas a México y cualquier persona sabe que Dios está, que patrón está, como digamos aquí podríamos en este país, sin ofender que esas apropiarlo, y la palabra es para poder salir un poco de occidentalizarnos, de tomar cosas de otros países que están prácticamente obligados a colonial. ¿Cómo podríamos apropiarnos sin dañar lo que ellos? Claro, eso sería ideal, o sea, a mi modo de ver, eso sería ideal. Me parece que en otros países puede estar mucho más promulgada, mucho más conocida, mucho más cercano las ciudades a cualquier cultura precolombina o actual. Me parece que están mucho más cercanos, mucho más ligados y por eso se da eso sin que haya un agravio, ¿no? En nuestro caso parece que los estuviéramos descubriendo apenas otra vez. Hace como 10 años hubo un desfile de modas en Nueva York con diseños de los indígenas y las demandaron. A mí me parece que la, mm, a mí me parece que la mejor forma de que pueda haber esa apropiación sin agraviar es un acercamiento y un diálogo en el que no estén aislados como Objetos. intocables y nosotros aquí, o sea, ese aislamiento, ok, por un lado puede ser que también colabore a que se mantenga esas tradiciones, pero por otro lado nos aísla, ¿no? Entonces, a mí me parece que la única forma de que hubiera como una reconciliación mayor es conociéndose, llegando a un diálogo, llegando sobrepasando esa, perdón, esa parte de lo mío y lo tuyo y de reconocernos como un todo, porque todo, ahí sí vuelve lo de todos somos Colombia, ¿no? Entonces, esa es la idea. Lo que pasa es que, pues, claro que es complejo porque, pues, no todos piensan igual, ¿no? Entonces, es un proceso. Pues yo espero que se logre porque eso sería excelente, me parecería lo ideal. Tu nombre y, hola, Mateo Ramírez.
Eh, bueno, quería complementar algo respecto a lo que estabas diciendo. Decías, en muchos pueblos andinos hay una relación bien cercana respecto al lenguaje dentro de la todo se vive como que todo es parte de una cotidianidad y que no hay como ustedes como pueblos originarios están acá y nosotros, sociedad fernanda occidental, estamos de acá. Entonces, eventualmente uno usa palabras que vienen, por ejemplo, en ahí, ¿no? Y uno conoce como los textiles un poco, de dónde vienen, pero se vuelven parte como del paisaje, no lo vemos como un otro, sino como que se ve parte de uno. Y creo que eso pasa, eso es una diferencia grande. Como que no estamos tan relacionados con si se lo ve como algo un poco más extraño y desconocido. eh, era Pero te tenía una pregunta. El libro me pareció súper estimulante. Eso, sin embargo, quería preguntarte eh, cuál fue como por qué la elección de los pueblos originarios existe plasmar el libro y veo que la región andina tiene como eh, tres comunidades, Solo dos. solo dos comunidades, una cosa por el estilo, como que quisiera saber un poco de tu traducía respecto a los pueblos que trabajaste y esto, y si de pronto has ahondado un poquito más como, no sé, yo qué sé, pueblos pastos o algo por el estilo, ¿Cuáles pueblos? pastos. Ah, de Pasto. Sí, bueno, por un lado quería también decir que la apropiación de los diseños, digamos, que no se ha permitido apropiarse de los diseños, se reduce a sacar un profit de eso, es decir, a reproducirlos para ganar dinero con eso. A eso se reduce, o sea, de resto sí se puede, o sea, si yo hago un cuadro, si me hago un tatuaje, si yo, claro, eso no se puede. O si yo misma pinto una cartera mía porque no es problema. Lo que no se permite es comercializar, ¿no? Sacar lucro. ¿Me esperas un momentito? Sigo. La selección fue bastante ardua, la selección fue bastante ardua porque como les digo, eran muchísimas culturas, eh, y el libro tampoco daba y yo misma tampoco daba para tanto, o sea, tenía que reducirme a las que más. De Nariño hay también una cultura que es con chumbes, que son precisamente que se parecen mucho a estos, a los de este tipo de ornamento se parece muchísimo y es mucho más complejo, es mucho más, pero repetitivo. O sea, son unos chumbes más anchos, son repetitivos, digamos, los ornamentos no son tan numerosos, sino que son figuras complejas, muy bonitas, pero al sacar las fotografías como que se repetían siempre. Entonces, por ejemplo, por eso, no recuerdo bien la cultura, quienes son conocidos, agua o algo así, no recuerdo muy bien el nombre. De la región andina quedaron muy poquitos porque hay menos, claro que en la región andina hay menos culturas indígenas. De hecho, bueno, aquí ya los quité de esta presentación porque yo tenía en Boyacá hay un pueblo de campesinos que son el guacamayas y esos campesinos hacen artesanías todavía de fique, todavía con la técnica de los chipchas. Y esas son conocidas, se venden mucho en las tiendas, en las ferias artesanales, las hay un montón y nadie sabe. Son muy bonitas, son muy vistosas, de unos colores preciosos y hacen así, hay todo tipo de tejidos, de vasijas tejidas, y ellos son los otros que están. Ellos son campesinos,
pero los coloqué porque precisamente mantienen todavía Viva. sí, como lo de, ese no es precisamente la misma técnica exacta que utilizaban los chipchas para teñir y, y amarrar el fique para esas vasijas. La otra pregunta, Yo mirando pues ya la símbolos, yo diría que el tema no es lo que hace el símbolo, es de los sentidos o de las culturas. Eh, Colombia es un país amurallado, bastante, que se invisibiliza, se ha invisibilizado muchas cosas. Por eso me parece fundamental los sentidos y que esto llegara a las instituciones públicas. Esto debe ser parte del proceso pedagógico, porque no se trata de que alguien se ponga el símbolo acá, ¿sí? Igual se podría poner el símbolo de así, no sabe qué es eso. Entonces, me parece que es fundamental trabajar en la imagen. Afortunadamente, hoy ya tenemos pues, las culturas más cerca. Hoy podemos ver en un parlamento, la presidencia, una persona afro, ¿sí? Pero están, no, es que es el Chocó, y los del Chocó, todos los negros son malos. Eso es un poco los prejuicios que hay. Ah, no, las comunidades indígenas, eso es un poco de borrachos, gente que tiene muchos hijos y que no quiere hacer nada, que lo que le gusta es que le den todo. O sea, hay demasiados prejuicios eh, que toca romper y que es fundamental empezar a acercar a esa Colombia, acercarnos a esa Colombia. Hace poquito estuve en La Barra, por ejemplo, ¿sí? Es una región absolutamente pues, lejana, Buenaventura, de la parte de Buenaventura, y la sola entrada es brutal. Llegar en las lanchas, que eso es una cosa bárbara, Las olas. la sola entrada es brutal. Y cuando tú llegas, entonces la gente, yo le mostraba a unas compañeras que pues, pero a ti te parece maravilloso y ay, es un poco no de basura. Es que tú ves lo que puedes ver y lo que quieres ver. Evidentemente, como el mar se toma, se ha tomado la región, entonces se les caen todas sus infraestructuras de turismo. Entonces, cada nada la tienen que volver a hacer. Y es una experiencia impresionante de las mujeres. Son las mujeres las que hacen ese turismo, digamos, ese turismo virgen. Es un turismo impresionante sostenido por mujeres en una zona en que no hay agua potable y viven del agua lluvia. Es una de las zonas que más impresionante ver con los otros ojos. Entonces, sí, el problema no es solo el símbolo, Claro. es cómo logramos que entendamos la diversidad y la riqueza tan impresionante. Y eso empieza desde pequeñito. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el Werner? Que todo el mundo pasa, ay, eso sale, ¿sí? Y entonces hablar una cosa de consumo, pero sin entender de por qué, para qué, qué sentido. Simplemente pues lo cortamos, nos ponemos la pulsera y bonito. Es lindo, es el país. Pero la gente no sabría explicar que no tiene sentido. Igual sucede otras cosas que adoptamos, por ejemplo, las telas de la India, o bueno, eso es porque son exuberantes. Entonces es la cultura exuberante, exótica, pero realmente los sentidos de eso pierden, se vuelve consumo más. Entonces, como fue la época aquí, entonces perdemos los sentidos. Entonces, yo sí creo que es importante ligarlo a los procesos pedagógicos y desde la infancia. Y esto es una cosa preciosísima para poder trabajar, hermosísima, con los sentidos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice tú?
qué significado tenía para las comunidades indígenas el oro, que no es el significado que tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que esto es una herramienta muy importante para los maestros. Yo creo que es muy importante hacer esa socialización con los maestros. Sí, Sí. no solo en universidades, yo hasta ahora lo he presentado en universidades, pero en colegios también me parece un buen sitio para ver, para tener una mirada distinta a lo que ha sido hasta ahora, como no tan reducida aquí a la ciudad, sino que es todo lo que hay, es increíblemente amplio todo lo que tiene nuestro país. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tu nombre? Buenas noches, Carlos. Y digamos que tenía una pregunta y con lo que dice ella, pues como que me reafirma más, porque eh, me gustaría saber, tú que llevas pues ese proceso, o sea, llevas de, de explorar como la parte gráfica y de las culturas pues, de este país. Eh, a la final, ¿tú qué opinas de, digamos, las vivencias que has tenido con ellos y como tu vivencia personal es tan importante para ellos, pues como un objetivo general que lo que ellos hacen gráficamente sea entendido, digamos, con palabras o con significados o significantes occidentales? Porque digamos que yo tengo un estudio también de muchos años y no solo de Colombia, sino de muchas regiones de Sudamérica, de Latinoamérica, de las islas del Pacífico, bueno, de muchos. Y yo siento que ellos, digamos, a mi modo personal, eh, a ellos no les importa mucho, o sea, no tienen como esa visión occidental de dar a entender con la gráfica como la entendemos nosotros, ¿no? O que tenga un significado y que nos represente un significado y que, mejor dicho, le demos como una relevancia súper importante, sino ellos hacen simplemente lo que yo entiendo, lo que he llegado a entender, es que ellos hacen como una apropiación de su entorno y una representación gráfica llevada pues al tejido o a la cerámica o a la escultura, bueno, lo que sea, y ellos hacen eso. Digamos, tú que también llevas como el proceso, ¿qué opinas de ese, como ese significado que nosotros le damos, pero que a la final ellos no lo entienden tanto y les interesa? Claro, eh, ellos no tienen problema en que se conozca de su cultura. Ellos no tienen ningún problema en que por ejemplo, un trabajo como el mío, que se recopile, que se divulgue, no hay ningún problema. En cuanto a lo complejo, me parece, digamos, tú dices, si a ellos les parece bien que en nuestro, digamos, yo le llamo Occidente, que Occidente interprete con palabras de español lo que ellos viven allí. En lo que yo he visto hasta ahora es que son trabajos investigativos en los que se hace casi, es como si fuera una traducción, es decir, se investiga cómo es la tradición, cómo es la religión, cómo es la cosmogonía y se informa para nosotros. Es decir, lo único que se está es dando a conocer, se está plasmando en cuanto a que nosotros entendamos y mezclemos ambas culturas que de pronto conozcamos qué hacen, cuál es el origen de eso, en qué rituales lo usan, en qué creen sus creencias. Eso serviría únicamente para, como personalmente, conocer, pero es demasiado complejo querer que todo el país conozca lo de todas las culturas porque cada una es totalmente distinta. Cada una tiene cosas libros completos de las creencias, de la cultura, de todo. O sea, es algo totalmente complejo. Sería muy difícil
que todos, precisamente por eso mi libro no se ocupa con la parte de significados, ni de tradición, ni de creencias, porque es que es demasiado complejo. Y el significado que le da cada cultura a lo que plasma gráficamente tiene un trasfondo complejo. Entonces, es imposible. A mi modo de ver, no se puede unificar todo en una sola cosa. O sea, en cuanto al significado, esto no, por eso, por ahora, esta parte visual, este saber, dar un primer paso, decir, ah, mira, aquí hay tantos millones de colombianos que nosotros no, que nunca se oye de ellos, nadie habla de ellos, mira tantas cosas que tienen y no nadie sabe, o muy poca gente. Entonces, por ese lado, porque lo que comentabas, me parece que esa vivencia de conocer ya todo el trasfondo mucho más personal que generalizada, que no me parece mala idea porque es una forma de acercarse y Claro. conocer también. O sea, digamos, esto es superficial de verdad, podría decirse, pero ya ir y ver y convivir ya es algo totalmente distinto y me parece fructífero también. No generalizado, pero sí personalizado. Sí, de hecho, si tú te conoces ahora, él no, casi que no habla muchas cosas en sus libros, algo netamente de interpretación gráfico, o sea, como que no No, dice esta, informativo, sí, informativo, vivían así, hacían esto, es totalmente la etnia, pero de la pero no, gráfica no había no, como, no porque es digamos yo difícil. tengo unos libros donde hasta en la misma cultura se habla de la misma, o sea, se muestra la misma representación, pero Son su distintos significado es significados, Significados, claro. claro, No, y sí, además que lo que tú planteas también es un debate vigente de cómo lograr el solo hecho de llamar gráfica, ya es con un concepto meramente occidental. Ellos lo tienen concebido claro, mentalmente de otra forma. claro, Es su manera no solo de preservar la memoria, sino de comunicar actualmente esa memoria. Entonces eso ya es un debate que pues interesante, pero pues chévere sí, abordarlo también en algún momento. sí, ¿Alguna exacto. otra pregunta? Vale. Yo lo único que es que existe que necesito, Ah, claro. podría ser, digamos, un rescate de algo que quieras, ¿sí? Pero, y que es un instrumento, digamos, para las mismas comunidades. Pero eso puede quedar ahí. Porque es que sin el sentido no. No, esto No, incluso, esta es una Existe documentación. un libro, existe varios, en donde hicieron un trabajo con antropólogos y en la que empiezan a trabajar el sentido de cada símbolo. Sí, Muy lindo, claro. muy claro, sí, interesante. Aquí lo que Y sería chévere es que esto también se vuelva un instrumento pedagógico. claro, Es decir, no, que, no tiene que y ojalá a través de, aunque ya es otro tema, políticas públicas, que se incorporen en la cátedra del colegio la necesidad de rescatar la memoria de estos pueblos originarios, no solo mostrándolos los símbolos, sino también trabajar. sí, o incluso enamorarse del símbolo, es decir, de tenerle un gusto y decir, oiga, hasta eso lo he hecho de decir, oiga, yo quiero para un tatuaje, ya empieza un gusto, por el sentido, por los sentidos empieza el gusto. Entonces eso ya lo lleva escalando mentalmente hacia algo mucho más abstracto, que ya sería un trabajo epistemológico. Pero es bien interesante ese tema. ¿Ibas a decir? Simplemente como una palabra, una palabra, usabilidad, que es un medio para llegar a lo que dice ella, de poder dar una carga, es que empecemos a usar todos ese tipo de gráfica familiarizarnos en sentido básico, que yo creo que me atrevo a definir ellos son mucho más sensibles y perceptivos a las cosas y al entorno que de alguna manera nosotros siempre lo hacemos. Existe adaptar eso a podríamos hacer, porque hemos venido haciendo sobre volteado, una mochila, pancartas, tal vez ilustraciones,
caso. Entonces pienso que el paso para poder llegar a ese sitio que dice ella que es más educativo, social, viene siendo la usabilidad. Tú lo hiciste, de hecho, usaste medio para llegar a eso, y aquí se va pegando. Pues Sí, sí, también hay que mirar las disciplinas, ¿no? Las distintas disciplinas, porque precisamente como se ve cultura indígena, pues se vuelve antropológico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, entonces necesitas un antropólogo? Estás hablando de indígenas, eso es antropología. Y en el diseño gráfico, e historia, un historiador. Pero en el diseño gráfico no se ha explorado eso. Entonces es una disciplina que comienza apenas a tomar en cuenta, no, precisamente Antonio Gras era diseñador, entonces, y gráfico, exactamente. Entonces es algo que apenas se empieza a hacer una mirada desde otro punto de vista, ¿no? Distinto al antropológico, distinto al histórico, ¿no? Y que por eso se centra especialmente en la figura, en la forma, en la identidad gráfica, en lo visual, ¿no? Igual que tengas enfoque de diseño o enfoque gráfico, no excluye un claro. desarrollo en otros sentidos y en otras, precisamente, por ejemplo, la divulgación, que sea un documento, porque es como si estuvieran viendo un libro de historia en vez de leerlo, lo estuvieran viendo. Es exactamente lo mismo, es algo totalmente documentativo. Lo interesante de Entonces, de tu trabajo para cerrar es que nos interpela porque no es solamente un catálogo de objetos o de figuras, ni tampoco una reflexión estética solamente, sino que también nos pone como frente a esa pregunta de, oiga, esto, sin tú centrarse antropológicamente o históricamente, estás diciendo, oye, esto también es soporte de nuestra identidad y cosas que son distintas a lo que uno concibe como identidad colombiana. Que si no es que solo el fútbol, que es Shakira, esto es otro lado y muy enriquecedor porque eso también es identidad. El hecho de decir, oiga, es que esto también es un instrumento pedagógico o hacernos toda esta serie de preguntas nos pone frente a lo que somos como colombianos, que partimos de algo tan llamativo y tan al sentido, ¿no? Al primer sentido que es lo visual y lo que domina no solamente en Occidente, sino mira, fijémonos en estos pueblos originarios y que son productos actuales, no son vestigios de la historia, sino que también están vivos. Son tejidos que todo el tiempo en la calle, en el bus, en la universidad, en el trabajo, vemos esta serie de logos o de figuras. Entonces, Leisis, gracias por no solo preservar la memoria, sino también interpelarnos a nosotros y a ponernos frente a nuestra propia historia sin pretenderlo. muchas gracias también. Entonces, un aplauso. Ahora les voy a pedir que nos hagamos en la escalera para tomar una foto con la autora y de Bueno, una pues memoria visual también nuestra, ¿no? si es necesario. Wow. Si les interesa comprar el libro abajo, está disponible, ¿no? Acá lo pueden conseguir en cualquier momento en esta librería, Vamos a ¿no? tomarnos la foto. ¿Conoces un libro que salió en 2012 que se llama Etnias? No, creo que no, Te ese lo no lo he visto. recomiendo. Bueno, Lo a hicieron mirarlo. acá, lo hicieron en Osura. No sé por qué lo hicieron, es algo muy loco porque hicieron más o menos 1000 copias nada más, o 500, son pocas copias, y las repartieron como parte de, haz de cuenta, como el regalo que dan las empresas cuando se termina Sí, el año, este hubiera sido de esos con Villegas Editores, iban a hacer eso. y es un grupo de diseñadores y es muy, muy parecido a tu trabajo. O Ah, sea, ok. claramente hicieron un proceso digital y más fotográfico, mucho más, como más pro, pero no tiene tan, tantas etnias como la tuya, solo resumieron cada lugar de Colombia, pero si en algún momento logras encontrarlo, que es muy Claro, voy a difícil, mirar. Sí, sí, es que cuando es así, de esos regalos corporativos, es es un muy regalo difícil y no está en corporativo, bibliotecas, no está en internet, no está nada, así.
Es que eso un es lo que regalo pasa. corporativo y yo no lo conocí el libro a un cliente mío en Medellín y me lo mostró, es un libro gigante, es como Claro, así y como así de gordo, como de 500 páginas. wow, Y increíble, es sí. increíble, se llama Etnias y es solo de Colombia, solo de Colombia. Trae la imagen, o de donde fue abstraído, también con la investigación occidental de la. Ya. Bueno, gracias por el tip. Muchas gracias por la asistencia. Puedo ver esta Claro, Sí, bueno, está bien. Pero los invito a la foto, por favor, que ya no lo van a tomar aquí en la escalera. Vamos. Apenas se cerró. Sí, sí, sí. Mira, es como así, ¿verdad? Voilà. Ese también. Esa es como la maqueta, ¿verdad? Ahí,